Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos Doctor, un días, buen día. doctor. Buenos días. Doctor. Buen día, doctor. ¿En qué delito quedamos ayer, doctores? ¿En el hurto? Numeral 7, profesor, 241. Hurto calificado. Estábamos en el hurto calificado, ¿cierto, mis doctores? Sí, señor, y pasábamos al numeral 7. Artículo 241. Entonces, comencemos de una vez. Espérenme en un momento, aquí me ubico. Listo, mis doctores. Estaba yo con Diego Monroy. ¿En cuál está? ¿Cuál quedó pendiente, Diego? ¿Cuál quedó para el día de hoy? El número 7, empezamos de ahí, doctor. Empecemos de una vez, don Diego, por favor. Sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Listo, perfecto. Entonces, mis doctores, ¿qué se castiga o por qué se agrava el delito o qué buscó el legislador cuando agravó que el delito de hurto se cometiere sobre este objeto expuesto a la confianza pública o por necesidad, costumbre o destinación? Precisamente que en virtud de que se presentan cualquiera de estas características, pues ese objeto no puede estar, no puede ser objeto de vigilancia o no puede ser objeto de una supervisión de una manera permanente. Entonces, dentro del grupo de lo que se considera como necesidad, se puede destacar como contadores de agua, luz, gas, las tapas de alcantarillado. Nótese, mis doctores, que ese objeto es expuesto a la confianza pública por la necesidad, precisamente por cómo deben funcionar estos aparatos y que deben estar pues, en un sitio asequible a las personas de empresas de estos servicios públicos. Por costumbre, podemos hablar de algunas clases de bienes muebles que sean expuestos en el exterior de un almacén con el objeto de llamar la atención de pues, los clientes. Ustedes ven en almacenes que colocan casi en el exterior alguna ropa, algunas lavadoras, motocicletas, frutas, hortalizas. Y destinación, pues a los utensilios utilizados para, en este caso los ejemplos dicen para arar la tierra, como tractores, palas, picas, los mismos bueyes. Entonces, estos casos son típicos ejemplos, mis doctores, de objetos muebles que son expuestos a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Janet. Mi pregunta era básicamente, usted mencionaba ayer que las personas que de pronto les era hurtado alguno de los medidores de algún servicio, por lo general las empresas se lo hacen pagar al usuario. Esto, o sea, que esto no debería ser así, porque si no uno no lo paga, pues no se lo van a dar, no se lo van a reponer. Sí, Janet. ¿Y la pregunta cuál es básicamente? Básicamente, si realmente se debe pagar y lo debe pagar el usuario, o sea, es obligación del usuario para volver a tener el servicio. Es que, Janet, ya eso se sale de la esfera del derecho penal y entra al derecho civil. Básicamente, si les hace pagar la empresa de servicios ese bien mueble al usuario, es porque es propiedad del usuario. Y si es propiedad del usuario, pues sobre ese bien mueble puede ejercer actos de señor y dueño.
Entonces, nótese que yo no le puedo decir a una persona que es dueña de un bien mueble, pero no puede ejercer actos de señor y dueño sobre ella. Entonces, si no se puede ejercer actos de señor y dueño, no se puede indicar que se ostenta la calidad de propietario. Y si no se es propietario, pues no se tendría por qué sufragar los gastos de un nuevo contador en caso tal que éste fuese hurtado, pero pues entraría el usuario en una batalla jurídica con la compañía de servicios públicos y pues depende de los argumentos, pues cuál de los dos, a ver cuál de los dos saldría avante, pero esa es mi posición con respecto al hurto de estos contadores, ¿vale? Listo, doctor. Gracias. Vale, Judith. Profe, también un ejemplo para este numeral es el robo de las tapas de alcantarilla. Sí, yo le había dicho anteriormente que las tapas de alcantarilla, precisamente por esa necesidad, lo habíamos incluido dentro del concepto de necesidad. Las tapas de alcantarilla son hurtos agravados precisamente porque esos bienes muebles están expuestos a la confianza pública por necesidad. Es más que necesario que estén expuestos a la confianza pública porque si no, pues no tendría gracia. Claro que sí. Listo, don Diego, numeral octavo. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo o sobre cabeza de ganado mayor o menor. Entonces, miren, mis doctores, que aquí la protección está relacionada con actividades agropecuarias. Entonces, cuando hablamos de cerca de predio rural, pues estamos hablando de un alambrado o de un cerco que sirve para fijar los límites de una propiedad, de una posesión en relación con los demás. Una cementera es una tierra cultivada con diferentes productos a base de semillas. Eso es una cementera. Productos separados del suelo, pues son aquellos que son recolectados por el hombre de forma manual o pues mediante el empleo de alguna maquinaria. Entonces se separaron estos productos del suelo en virtud del trabajo del hombre, ya sea manual o por medio de una maquinaria. También protege, mis doctores, estos bienes muebles de máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo. Entonces, mis doctores, aquí se comprenden todos aquellos instrumentos, todas aquellas maquinarias para el desarrollo de estas actividades agropecuarias y que son dejadas en el campo con ocasión de ese uso. Entonces, les decía que se pueden también asimilar a palas, picas, hachas, guadañas, azadones, qué sé yo. Sobre cabeza de ganado mayor o menor, pues estamos hablando de los semovientes, básicamente de las especies vacunas, porcinas, ovinas, porcinas. Entonces, mis doctores, ese es el campo de protección de, de esta circunstancia específica de agravación. Numeral noveno, Diego. Doctor, ¿esto es el mismo abigeato está contemplado ahí? Sí, señor. Ok. Noveno, en lugar despoblado o solitario. Bueno, mis doctores, cuando hablamos de un lugar despoblado o solitario, pues básicamente este hurto se agrava cuando se cometa en esas circunstancias. ¿Y por qué? Porque se va a presentar una dificultad para la víctima de solicitar o de recibir una ayuda oportuna. Entonces, mis doctores, cuando hablamos de un lugar despoblado, pues indicamos que es aquel que se encuentra alejado de algún asentamiento urbano. Entonces, básicamente, esa es la concepción de un lugar despoblado. Bueno, y el lugar solitario, pues aquel que no es frecuentado a menudo por transeúntes. Nótese que más que lógico para nosotros que tenemos mucho cuidado con lugares despoblados o solitarios, pero en caso tal que se hubiese o que se llegare a cometer un hurto, pues estaríamos hablando de un hurto agravado si precisamente se perpetra en estos lugares despoblados o solitarios. Numeral décimo, don Diego. Con destreza o arrebatando cosas y objetos que las personas lleven consigo
o por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. Andrés Herrera, ¿alguna pregunta? Sí, señor doctor, buenos días. Buenos días. Discúlpeme, yo podría dar este agravante, digamos, al lugar solitario, o sea, dice o lugar solitario, Ujú. una ciclorruta a las 2 de la mañana. Sí, claro ¿Podría que se aplicarse? materializa. Sí, señor, claro que sí. Una ciclolita a las 2 de la mañana es un lugar completamente solitario. Sí se puede llegar a configurar esa circunstancia de agravación, Andrés. Gracias, doctor. Listo, entonces nos leía don Diego que con destreza o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo o por dos o más personas que se hubiesen reunido o acordado para cometer el hurto. Básicamente aquí se sancionan varias modalidades. La primera, que el hurto se perpetre con destreza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente o el delincuente, pues realiza la conducta cual la de hurta con habilidad. Y una habilidad que le impide a la víctima, digamos que advertir ese hurto o en ese instante que se está cometiendo. Esa es la primera modalidad que se sanciona en el hurto agravado. La segunda es el arrebatamiento. Arrebatamiento, o sea, que se arrebaten las cosas o los objetos de las que las personas lleven consigo. Entonces, cuando existe el típico raponazo, hablamos de un hurto agravado. ¿Por qué? Porque existe un arrebatamiento. Este es ese apoderamiento súbito, que digamos que sorprende a la víctima. Como tercera modalidad, se protege pues que el hurto se cometa por dos o más personas. Entonces, aquí hablamos de una coautoría en la cual intervienen físicamente un número plural, o sea, dos o más personas. Hablamos de una coautoría o de una complicidad, no importa cómo participen, pero en el hurto van a intervenir dos o más personas. Entonces, mis doctores, esas son las características que, o las modalidades que se protegen o que se castigan con hurto agravado con base en ese numeral 10 del artículo 241. Numeral 11, don Diego. En establecimiento público o abierto, perdón, sí, o abierto al público, o en medio de transporte público. Mis doctores, a raíz de la concurrencia masiva de personas a estos lugares, ya sea los establecimientos públicos, abiertos al público o en medio de transporte público, pues ese hecho facilita la actividad delictiva del perpetrador del delito. Pregunto, mis doctores, ¿cuál es la diferencia entre un establecimiento público y un establecimiento abierto al público? ¿Qué consideran ustedes que se presenta o cuál es la diferencia, mis doctores, entre un establecimiento público y un establecimiento abierto al público? ¿Qué consideran, doctores? ¿Serán que son Que, similares? ¿Qué nos dice Judith? pues que digamos cuando es público, em, puedes ingresar a ese sitio a cualquier hora, ¿sí? Y cuando es abierto al público, en ciertas horas, por ejemplo, en la mañana se abre y en la tarde cierra. Por No ejemplo, sé, por ejemplo, como una plaza, por un ejemplo, parque como el Parque Simón Bolívar, ¿es un establecimiento público o es abierto al público? abierto al público. ¿No es público? No, que yo sepa, no creo que lo cierran porque pues es muy grande y tienen que cuidar que adentro pues no se ingrese la gente en las noches o a quedarse. ¿Y un establecimiento público a qué se asimilaría? Mm, puede ser un sitio donde digamos, no sé, turístico, o sea, ¿Una como playa? por ejemplo, sí, como una playa, o ¿Una puede ser plazoleta? donde ¿La Plaza de Bolívar es exactamente un hagan establecimiento público? eventos, sí, sí, señor, donde Entonces vaya diríamos gente, que la Plaza de Bolívar es un establecimiento público. la plaza, sí, sí. El complejo judicial de Palo Quemado, ¿qué es? ¿Un establecimiento público o abierto al público? Abierto al público. Abierto al público. Básicamente, mis doctores, cuando hablamos de establecimiento público, ojo, establecimiento público, ¿qué es un servidor público? ¿Qué es un servidor público? Es alguien que trabaja para el Estado. Eso es un servidor público. Nada tiene que ver con la gente. Es alguien que trabaja para el Estado. Cuando nosotros hablemos de público, no estamos haciendo alusión a la gente. No, estamos haciendo alusión al Estado.
al Estado. Entonces, cuando hablamos de un establecimiento público, hablamos de un establecimiento estatal. De un establecimiento estatal. Y abierto al público, ya como nos lo dijo Judith, es un sitio, un recinto al cual pueden entrar las personas. Pueden entrar cualquier clase de personas. Entonces, no podríamos decir que la Plaza de Bolívar es un establecimiento público. No, es una plaza. Entonces, establecimiento público podría ser un ministerio, podrá ser el complejo judicial de Palo Quemado, la alcaldía, la gobernación. Es un establecimiento estatal. Y abierto al público, sí, podríamos hablar de un parque, como el Parque Simón Bolívar, como el Parque El Tunal, como un almacén de cadena, está abierto al público, cualquier persona puede entrar allá. Entonces tenemos que tener en cuenta esas diferencias. Bueno, Bueno, sí, señor. vale, perfecto. Numeral 12, don Diego. Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales. Vale, perfecto, mis doctores. Entonces, dentro de todos estos bienes muebles que se han protegido con base en este artículo 241, pues se hace alusión a fusiles, a pistolas, a revólveres, bueno, ya podrán hablar ustedes que son más expertos en todas estas cuestiones de armamento, pero básicamente son armas, cualquier arma destinada a la seguridad o defensa nacionales. Entonces, se tiene que uno remitir, lógicamente, a la normatividad que nos indica cuáles son estas armas destinadas a las defensas nacionales. Don Diego, las demás leámoslas y pasamos de una vez al artículo 243 que usted siempre me hizo una pregunta que es necesario aclararle. Leamos las demás, por favor. Listo. Sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación. Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento. Sobre materiales nucleares o elementos radioactivos. Artículo 242. La pena será de multa cuando el apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa y se restituyere en término no mayor de 24 horas. Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, la pena solo se reducirá hasta en una tercera parte, sin que pueda ser inferior a una unidad. La conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero o heredero, o sobre cosa común indivisible o común divisible, excediendo su cuota parte. Listo. Antes de entrar a estudiar las circunstancias de agravación, de atenuación y el 243, vamos a hacer ejercicios con respecto a la dosificación de los hurtos. Ojo, a la dosificación de los hurtos. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a hacer una dosificación de un hurto, básicamente de un hurto calificado y agravado. Ya tienen la pantalla compartida, ¿cierto, doctores? Sí, señor. Bueno, Sí, perfecto. señor. Entonces, vamos a imaginarnos, mis doctores, vamos a imaginarnos un caso en el cual dos personas, mediante la utilización de un arma blanca, entonces va a ser el típico caso del atraco, dos personas utilizando un arma blanca, intimidan a otra en la vía pública. Entonces, repito, dos personas utilizando un arma blanca intimidan a otra con un arma blanca y la despojan de sus bienes que avaluados por la víctima suman 2 millones de pesos. Esos hechos ocurrieron ayer, allá en la Caracas con 19. ¿Ante qué clase de hurto estaríamos, mis doctores?
Hurto calificado, doctor. ¿Quién me está hablando? Perdón. ¿Quién me está hablando? Elkin Díaz, doctor. Levantemos la mano para, es que como tengo la pantalla compartida y para que no. Entonces, don Elkin dice un hurto calificado. ¿Alguna otra persona? Hurto agravado. No, ¿quién nos dice hurto agravado? Les repito que me levanten la mano porque yo solo tengo un pedacito pequeñito de pantalla para concederles el uso de la palabra. Diana Ramírez. ¿Qué nos dice Diana? Hurto agravado. Hurto agravado, ¿por qué, Diana? ¿Por qué numeral? Tengamos en cuenta que estamos utilizando. Si tú me dices que hurto agravado es porque para ti se configura o se presenta algún numeral del artículo 241. ¿Cuál es? Nosotros no podemos indicar que es un hurto agravado porque sí, no, sino porque se presenta, se materializa o se estructura alguna de los numerales del artículo 241. Entonces, mientras Diana lo observa, ¿qué nos dice don Sebastián Guerrero? Profe, yo creo que él cumple el artículo 240, el hurto calificado, el numeral 1, porque es con violencia sobre las cosas. Son con violencia sobre las cosas, eso nos dice Sebastián. ¿Qué nos dice don Henry? Buen día, doctor. Buenos días. Nos encontraríamos ante un hurto agravado de acuerdo al numeral 10, con destreza arrebatando una cosa de objetos a personas que lleven consigo dos o más personas que se hubieran reunido y acordado para cometer el hurto. Listo, don Henry, perfecto. Diana, ¿ya encontraste el numeral? Profe, está en el artículo 239, estoy mirando los numerales. No, el agravado está en el 241, Diana. Ah, ok. El agravado está en el 241, no en el 239, porque el 239 son simple. El hurto agravado es 239 más alguno de los numerales del 241. ¿Qué nos dice Uriel? Sí, doctor. Es un hurto calificado de acuerdo al numeral 1 del 240, del artículo 240, pero también es un hurto... ¿Qué dice el numeral 1 del 240? ¿Qué dice el numeral 1? Es un hurto calificado. Es un hurto calificado de acuerdo al numeral 1 con violencia sobre las cosas. Perfecto. Pero también es un hurto agravado porque de acuerdo al numeral 10 del 241 dice que con destreza o arrebatamiento de las cosas u objetos de las personas, doctor. Vale, perfecto. Entonces, venga, ya que voy a hablar con Uriel. Uriel, ¿cuál es el caso? Discúlpeme, ¿qué caso habíamos colocado como ejemplo? El caso es que una persona ubicada en la avenida Caracas con 19, lo atracan dos personas con arma blanca y le quitan sus cosas por valor de 2 millones de pesos. Perfecto, espere. Entonces, ese es el caso. Uriel, sí, si usted fuese la víctima, ¿usted es una cosa? ¿Usted se considera una cosa, Uriel? No, doctor, pero me quitaron las cosas. Sí, pero usted se considera una cosa, le estoy preguntando. Yo no estoy preguntando si le quitaron o no le quitaron, sino le estoy preguntando si usted se considera una cosa. No, claro que no, doctor, claro que no. Si usted no se considera una cosa, ¿por qué me dice que el hurto se cometió con violencia sobre las cosas y no con violencia sobre las personas? ¿O es que utilizar un arma blanca para amenazar a una persona no es una violencia sobre las personas? Sí, doctor, escúcheme. Pues usted me dijo que violencia sobre las cosas, entonces la única explicación que yo le daría es que Uriel se considera una cosa y sobre él están ejerciendo una violencia, pero si yo saco un cuchillo junto con un secuaz, con algún compañero de delito, si saco un cuchillo y amenazo a la víctima, pues eso es una violencia sobre esa víctima, es una violencia. Y ese está consagrado en el inciso segundo del artículo 240, con violencia sobre las personas. ¿Qué más violento que sacar un cuchillo y amenazar a esa víctima? Entonces, a donde yo voy es que aquí no existe ninguna violencia sobre las cosas. Violencia sobre las cosas es cuando yo desprendo, cuando rompo algo, pero aquí simplemente amenazo a la víctima con el arma blanca, es una violencia, y la despojo de sus pertenencias. Entonces, se estructuraría o se presentaría es una violencia sobre las personas. ¿Listo, Uriel? No, sobre las cosas. Sí, doctor, La sí, violencia perfecto, sobre sí, las tiene razón, doctor. personas
está consagrada en el artículo 240 en su inciso segundo. Allá dice que habrá una pena especial cuando ese hurto se cometiere con violencia sobre las personas. Y adicionalmente, tal y como nos lo dice Uriel, se presenta el agravante del numeral 10º del artículo 241. Entonces, la respuesta adecuada es, se presenta un hurto calificado. ¿Por qué? Porque se ejerce una violencia sobre las personas y el ejercer violencia sobre las personas está consagrado en el inciso segundo del artículo 240 que nos habla del hurto calificado y adicional a ello se presenta un agravante. ¿Cuál es la consagrada? En el numeral 10º del artículo 241. Entonces, doctores, estaríamos ante el típico caso de un hurto calificado y agravado, pero calificado por la violencia sobre las personas y agravado porque se trata de dos o más personas las que cometieron el hurto. Entonces, vuelvo con Diego, que es el que nos está colaborando con la lectura. ¿Pero sí quedó entendido, mis doctores? Sí, profe. Vale, Doctor, perfecto. gracias. Sí, doctor, gracias. Muy amable. Listo, perfecto. Entonces, Diego, que nos está colaborando con la lectura. Diego, ¿qué nos dice el inciso segundo del artículo 240? Esto es, cuando el hurto se cometiere con violencia sobre las personas. El numeral segundo del No, yo no estoy artículo. hablando de numerales, yo estoy hablando de incisos. Ok. Dice, colocando a la víctima en condiciones de indefensión No, o señor, el inferioridad. inciso segundo dice, la pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Eso nos dice el inciso segundo del artículo 240, ¿cierto? El inciso primero arranca cuando dice, la pena será de prisión de 6 y termina ese inciso con Sí. semejantes. Y el segundo inciso empieza, dice, la pena, 240, ojo, por favor, ubiquémonos en el 240, dice, la pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. ¿Sí dice eso el 240 en su inciso segundo, Diego? Sí, señor. ¿De 8 a qué? Discúlpeme. A 16. La pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Perfecto. Entonces, primero que todo vamos a hablar del hurto calificado. Ese hurto calificado, mis doctores, con violencia sobre las personas, consagra una pena que en su mínimo es de 8 años y en su máximo es de 16. Entonces, aparte de Diego, a ver. Diana Ramírez se encuentra en clase. Sí, profe. Bueno, Diana. Entonces, Diana, por favor indíquenos, una vez le comparto nuevamente la clase. Por favor, Diana, indíquenos 8 años, ¿a cuántos meses equivalen? Uy, creo que no soy buena en matemática. Ya le digo. El abogado tiene que saber de matemática, Diana, porque si no, ¿cómo va a cobrar? ¿96 meses? Ah, bueno, 96 meses. Y 16 años, ¿a cuántos meses equivale? A 192 meses. Ah, bueno. Entonces, aquí lo que tenemos es una pena. Ya no vamos a hablar en años, sino vamos a hablar en meses. La pena oscila de 96 a 192 meses de prisión. Pero, ojo, esto es para el hurto calificado. Listo, con violencia sobre las personas. Pero en este caso hipotético, ¿cómo? Fueron 2 o más las personas que cometieron el hurto. Entonces, se estructura el numeral 10º del artículo 241. Es el 241. Dice cuando, aparte de la destreza, también cuando sean 2 o más. ¿Y qué nos dice el aumento? Ahí sí vuelvo con Diego. ¿Qué nos dice Diego sobre el aumento en su primera parte del artículo 241?
241, dice. Diego, pero lo veo desconectado hoy, Diego. No, es que no me sale, dice artículo 241, aprovechando. La pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere. Bueno, ya de la sabemos que es el mitad. numeral décimo, ya sabemos que es el numeral décimo. En este Sí. caso vamos a hablar del numeral décimo. Lo que yo quería escuchar es que en este caso la pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes. Entonces, mis doctores, ¿cómo vamos a hacer esa dosificación? La vamos a hacer toda para que quede claro. Entonces, doctores, cuando estamos ante un aumento con dos proporciones, nos vamos a remitir, bueno, cuando estamos ante un aumento punitivo, lo primero que hacemos es remitirnos al artículo 60 del Código Penal. Y ese artículo 60 del Código Penal nos indica que cuando una pena se aumente en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor se aplicará al máximo. Dentro de alguno de los incisos o alguno de los numerales del artículo 60 nos dice eso. Cuando la pena se aumente en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor se aplicará al máximo. Eso indica el artículo 60 del Código Penal. Entonces, como acá tenemos dos proporciones, una es la mitad, otra proporción son las tres cuartas partes, pues lo primero que tengo que determinar es cuál de las dos proporciones es mayor y cuál de las dos proporciones es menor. Entonces les pregunto, mis doctores, entre la mitad y las tres cuartas partes, ¿cuál es mayor y cuál es menor? La mitad es la mayor y las tres cuartas partes es la menor. Perfecto. ¿Quién nos hizo la respuesta? Jaumer Chala, profesor. ¿Quién? ¿Jaumer? Jaumer Chala, sí, señor. Entonces, don Jaumer, le voy a hacer alguna pregunta. Si a usted le gusta, digamos, el whisky, por decir algo, como buen abogado penalista, Jaumer, si usted se toma la mitad de una botella, ¿se está tomando más cantidad que si se toma las tres cuartas partes de la botella? No. Entonces, ¿por qué dice que la mitad es mayor a las tres cuartas partes? Es que te había entendido, eran las tres terceras partes. No, Perdón. aquí, mire la pantalla, por favor, no me saquen excusas porque les estoy compartiendo la pantalla, aquí está muy claro, tres cuartas partes. Entonces, vuelvo y pregunto. Entre esas dos proporciones, la mitad y las tres cuartas partes, ¿cuál es mayor y cuál es menor? ¿Qué nos dice don Andrés Herrera? Don Andrés Herrera, por favor, Andrés Herrera. Doctor, la menor la mitad y Ajá. perdón. Sí, la menor sería la mitad y la mayor sería las tres cuartas partes. Entonces nos dice Andrés que la menor es la mitad y la mayor es las tres cuartas partes. Y así es. La mitad es 0.5 y las tres cuartas partes es 0.75 y 0.75 es más que 0.5. Tres cuartas partes de una torta es más que la mitad de la torta. Entonces, aquí ya tengo establecido, mis doctores, cuál porcentaje es mayor y cuál porcentaje es menor. Menor, la mitad. Mayor, las tres cuartas partes. Eso ya lo tengo establecido. Entonces, vuelvo con el artículo 60. Y el artículo 60, les repito, nos dice que cuando la pena se aumente en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo. Entonces, mis doctores, la pena que tengo para el hurto calificado con violencia por las personas es de 96 a 192 meses. Ahora le vamos a hacer el aumento punitivo porque se trata, esto es para el hurto calificado. Ahora, por el agravante, dice el artículo 60, la menor se aplicará al mínimo, la menor. Y ya sabemos que la menor es la mitad. Entonces, a ese 96 le vamos a aumentar la mitad. Pregunto, ¿cuál es la mitad de 96? 48. Es 48. Perfecto. Y a la mayor, le vamos y al máximo, le vamos a aumentar la proporción mayor. O sea, 192, le vamos a aumentar
las 3/4 partes. Básicamente, la operación es 192 dividido entre 4 y ese resultado lo multiplico por 3. Y eso nos da 144. Eso es lo que tenemos que aumentar. Entonces, ahora, 96 más 48 nos da un nuevo mínimo. ¿Cuál será? 144 meses. Y vamos a establecer el nuevo máximo, que es 192 más 144 nos da 336 meses. Entonces, mis doctores, para el hurto calificado con violencia sobre las personas y agravado por las personas las que cometieron el hurto, la pena mínima será de 144 meses y la pena máxima será de 336 meses. Si ustedes quieren convertirlo a años, pues hablaremos que la pena mínima serán 12 años de prisión. Esa será la pena mínima. Y la pena máxima serán 28 años de prisión. Nótese, mis doctores, que estamos hablando de penas altas para el delito de hurto. Cuando el delito se cometa calificado con violencia sobre las personas, repito, y agravado, en este caso que estamos haciendo el ejercicio, agravado porque fueron 2 o más personas las que cometieron el hurto. Estamos hablando de penas altísimas. Imagínense, doctores, una pena en su máximo de 28 años de prisión. Pero bueno, el ejercicio no termina ahí. Acuérdense, mis doctores, que una vez hemos efectuado el aumento punitivo del artículo 60, bueno, antes de eso, Uriel, ¿alguna pregunta? No, doctor, se me quedó levantada la mano. Vale, perfecto. Profe, hay una pregunta, ahí estamos viendo dosificación punitiva. Sí, claro, eso es lo que estamos haciendo, dosificando. Ok, gracias. ¿Tú lo viste conmigo el módulo pasado, Diana? Sí, profe, general. Esto es un repaso de lo que vimos el módulo pasado. Esto ya lo hemos visto el módulo pasado, pero como veo que la consigna de los alumnos es clase vista, clase olvidada, entonces pues estamos haciendo ese repaso. Gracias. Vale, perfecto. Sí, pero esto todo es dosificación. Entonces, ya hemos realizado el aumento punitivo del artículo 60 del Código Penal. Ahora, mis doctores, vamos a remitirnos al artículo 61. Y ese artículo 61 indica lo siguiente, pues ustedes me corrigen, pues yo no lo voy a leer porque pues en algo me lo sé. Dice que establecido el mínimo y el máximo, y aquí ya tenemos establecido el mínimo y el máximo, ojo, el mínimo y el máximo, que es 144 meses y 336. Dice que una vez se han establecido el mínimo y el máximo, pues el juez o el legislador o el operador jurídico divide ese mínimo y ese máximo en 4/4. Uno mínimo, 2 medios y 1 máximo. Entonces vamos a hacer esa operación. Vamos a dividir este ámbito que existe entre 144 a 336 en 4/4. Entonces espérenme un momento, yo utilizo un cuadrito para esto. Ya los vamos a compartir. Espérenme. Listo. Este es el cuadrito que yo manejo en las sentencias. Este es de otro delito, ¿no? Pero vamos a empezar a hacerlo con el hurto calificado. Esto es para un delito sexual.
pero vamos a hacerlo con el hurto. Entonces, mis doctores, ¿cómo establecemos nosotros cuál es el primer cuarto, el segundo, el tercero y el cuarto cuarto? Lo voy a hacer con plastilina, lo vamos a hacer paso a paso. Las operaciones son las siguientes. Tengo el mínimo, que es 144 meses, y el máximo, que son 336 meses. Fernando, ¿alguna pregunta? Claro que sí, doctor. Más o menos, es una pregunta, más o menos así es como viene explicado en el código esquemático, ¿cierto? De penal, ¿cierto? ¿En el de Pavón Parra o cuál código es el de Sí, Pavón? el de Pavón Parra. Ah, sí, así lo explica Pavón. Pero la Así persona que mejor explica dosificación punitiva es un magistrado del Tribunal de Medellín que se llama Nelson Saray Botero. Se llama así, Nelson Saray Botero, y él tiene un librito que se denomina Dosificación Judicial de la Pena. Él es el que mejor lo explica. Sí, porque es que yo en el penal en el que estamos hablando, venía así más o menos este cuadro que usted nos está haciendo, doctor. Sí, sí, esto así lo hace Pavón también. Ese Oh, código es bueno, pero tiene algunas, ya le hemos Falencias. encontrado algunos errores a ese código, pero el código es muy bueno. Yo no estoy diciendo que sea el código esquemático, se llama Código Penal Esquemático Sí, de Pavón Parra, es muy buen código, pero tiene algunos errores. Bueno, ya uno después... Profe, ¿cómo se llama el magistrado de Medellín? Nelson Nelson Saray Saray Botero. Botero. Nelson Saray Botero. Él tiene dos libritos muy buenos. Bueno, dos libritos, porque son libros de más de 900 hojas. Sí, son Uno grandísimos. se denomina Dosificación Judicial de la Pena y el otro se denomina Procedimiento Penal o Manual de Procedimiento Penal. Son libros excelentes. Son libros que todo penalista debe tener. Pero bueno. Muchas gracias, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, ya tengo el nuevo mínimo, les indicaba. En este caso ya hemos hecho el aumento punitivo. ¿El aumento por qué? Porque se trata de un hurto calificado y le aumentamos el agravante y establecimos un nuevo mínimo. Esto es 144 meses de prisión. Y establecimos un nuevo máximo, 336. ¿Qué se debe hacer a continuación? Pues se toma el máximo, 336 meses, y se le resta el mínimo. Ah, bueno, entonces tomo el máximo, que es 336, y le resto el mínimo. Y eso me da 190. Ustedes también pueden hacerlo allá en sus casas o en donde se encuentren ubicados. Lo pueden ir haciendo para verificar y servir como de veedores o de revisores de que efectivamente yo esté haciendo las operaciones bien. Entonces tomo el máximo, les digo, y le resto el mínimo. Entonces 336 menos 144 nos da 192. Ese resultado, mis doctores, 192, lo divido entre 4. Entonces, 192 dividido entre 4 da 48. A este 48, algunas personas denominan la constante. O si de pronto leen algunos libros de dosificación punitiva, a ese 48 se le denomina la constante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Al mínimo, le voy a aumentar la constante. ¿Cuál es la constante? 48. 48. Ah, bueno, al mínimo le voy a aumentar la constante. Entonces nos da 144 más 192. Esto quiere decir que el cuarto mínimo va de 144 a 192 meses. Ese es el primer cuarto. El mínimo más la constante. 144. Ya establecí el primer cuarto. Va a oscilar entre 144, de 144 a 192 meses de prisión. Y aquí yo lo dice el primer cuarto. Ahora voy a tomar el segundo cuarto. Voy a tomar el resultado de la operación, o sea, este máximo que ya tengo, el de 192, el máximo del cuarto anterior, 196, y le voy a agregar un día. Y le voy a aumentar la constante.
Entonces, 192 más la constante que es 48 nos da 240 meses. Entonces ya tengo establecido el segundo cuarto, que oscila de 192 meses y un día a 240 meses de prisión. Vuelvo y repito la operación. A ese máximo del segundo cuarto, que es 240, le agrego un día y le sumo la constante. Entonces, 240 más 48 nos da 288 meses de prisión. Entonces, el tercer cuarto va de 240 meses y un día a 288 meses de prisión. Y repito la operación de 288 meses y un día y le sumo la constante. Y nos quedan 336 meses de prisión. Miren, doctores, que este 336 es este mismo. Siempre tienen que coincidir. Ya, doctores, establecimos los 4 cuartos. Primer cuarto de 144 a 192 meses. Segundo, de 192 meses y un día a 240 meses de prisión. Tercero, de 240 meses y un día a 288 meses de prisión. Y cuarto, de 288 meses y un día a 336 meses de prisión. Ahí no termina la dosificación de la pena. El mismo artículo 61 del Código Penal indica lo siguiente, que una vez establecidos los cuartos, el legislador, esto es, el juez, se moverá en el primer cuarto, ojo, en este primer cuarto, cuando no concurran, dice el artículo 60, no concurran circunstancias de agravación ni atenuación, o solo concurren circunstancias de atenuación. En los cuartos medios, cuando concurran tanto circunstancias de atenuación como circunstancias de agravación. Y en los cuartos máximos, cuando solo existan circunstancias de agravación punitiva. En el primer módulo que yo tuve la oportunidad de dictarles, les dije, no es cierto lo que dice el artículo 61. ¿Por qué? Tachen. Cuando ahí hablan de circunstancias de atenuación y agravación, se debe reemplazar este término por circunstancias de mayor punibilidad y de menor punibilidad. ¿Y cuáles son las circunstancias de mayor y de menor punibilidad? Las que se encuentran consagradas en el artículo 55 y 58 del Código Penal. Entonces, no son circunstancias de agravación ni de atenuación punitiva, sino circunstancias de mayor punibilidad y de menor punibilidad, acorde con lo establecido en el artículo 55 y 58. En este caso, mis doctores, Diego, que es la persona que creo que nos está colaborando con la lectura. Diego, ¿cuáles son las circunstancias de menor punibilidad acorde con lo establecido en el artículo 55? La carencia de antecedentes penales, el obrar por motivos nobles o altruistas, el obrar en estado de emoción, pasión excusables o de temor intenso, la influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible, procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias, reparar voluntariamente el daño ocasionado aunque no sea en forma total. Asimismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta indicación de terceros. La indigencia o la falta de ilustración, en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. Las condiciones de inferioridad psíquica, determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas, en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. Y cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. Perfecto. Entonces, vamos a empezar, ustedes, como me habían dicho, que creo que están a 2 años de su grado, ¿cierto, mis doctores? A 2 años, un poco menos, ¿cierto?
¿Sí? ¿Algo así? ¿Me decían? Sí, sí, algo así, doctor. Eso es, bueno, sí, a menos de que algún profesor de Derecho Penal se empeñe en no dejarlos graduar, pero vamos a ver. No, pero eso Ay, no va a no suceder en tenemos este corte caso. constitucional, gracias. A menos de 2 años, sí, señor. Sí, Bueno. en este caso no va a suceder eso, doctor. Esperemos que no. En este caso, de este hurto, vamos a suponer, aunque le repito, en derecho penal no se supone si no se prueba, pero aquí se determinó de la fiscalía o por parte de la defensa que estos dos angelitos no tenían antecedentes penales. Pero pregunto antes de eso, mis doctores, acuérdense que tal como nos lo leyó Diego, la carencia de antecedentes penales es una circunstancia de menor punibilidad. De hecho, es la primera que está consagrada en el artículo 55. Pero les pregunto, mis doctores, ¿qué son antecedentes penales? ¿Qué es eso de antecedentes penales? ¿Alguien me puede indicar o alguien nos puede indicar en qué consisten los antecedentes penales? ¿Qué nos dice Janet? Doctor, es que no haya cometido el mismo delito o otro delito y que haya sido condenado por esos hechos, Ajá. considero yo. Bueno, O eso está que mal. Eso no son antecedentes no. penales. ¿Qué es? ¿Qué son antecedentes penales, Windsor? Antecedentes penales es que la persona fallado de la persona sí cometió delitos. Perfecto. Esos no son antecedentes penales. ¿Qué nos dice Juan Carlos Infante? Sí, profesor, buen día. Profesor, creo que son reseñas que haya tenido anteriormente por actos, hurtos o delitos cometidos. Perfecto. Esos no son antecedentes penales. ¿Qué nos dice don Adán? Bueno, profesor. Pues yo creería que, yo creería que es como un historial criminal que ya tenga, bueno. Listo, don Adán. Perfecto. Esos no son antecedentes penales. ¿Qué nos dice don Luis Onofri? Profe, es una constancia que la persona ha sido condenada. Perfecto. Esos no son antecedentes penales. ¿Qué nos dice don Sebastián Guerrero? Profe, es una reunión de datos relativos a una persona en la que se hace constar la existencia o inexistencia de hechos delictivos atribuidos a la misma y que se aportan a los autos de un juicio criminal. Bueno, esos Para no son determinar. antecedentes penales. ¿Qué nos dice don Jairo? Sí, señor. Es figurar en la oficialmente como una persona que ya ha cometido un delito y que esté debidamente sentenciado y que tenga constancia ante las autoridades judiciales mediante una sentencia de que ya cometió uno o varios delitos. Listo, don Jairo. Esos no son antecedentes penales. ¿Qué nos dice don Arturo? Buenos días, profesor. Los antecedentes penales consideraría que son aquellas sentencias debidamente notificadas y ejecutoriadas contra una persona y que de alguna u otra manera aparezcan en algunas bases de datos. Para el caso concreto, hoy en día las lleva la Policía Nacional. Se está acercando, pero todavía no le ha dado. ¿Qué nos dice Vanessa? Profesor, son las consecuencias jurídicas que quedan en un registro oficial por un tiempo determinado. Bueno, ya se me alejó nuevamente Vanessa porque son los antecedentes. ¿Qué dice Judith? Profe, los antecedentes penales son como los datos o los registros que tiene, bueno, no sé si la policía o la fiscalía de delitos que ha cometido una persona y que se le han dado una sentencia por esos delitos. Se nos fue otra vez, esos no son de antecedentes. ¿Qué nos dice don Sebastián Guerrero? Profe, ya, bajo la mano. Ah, vale, perfecto. Luis Onofri. Profe, son los datos que tienen determinada persona cuando es condenada y es llevado a las URI
No, señor. ¿Qué nos dice Eduardo Bermeo? Profe, los antecedentes penales son como una base de datos que dice el pasado judicial y los pendientes judiciales que tienen las personas. Perfecto, eso no son. ¿Qué nos dice Jairis? Profe, una persona que ya fue condenada y está firme esa condena. Se está acercando, se está acercando. ¿Qué nos dice Diana Ramírez? Bueno, ¿qué nos dice mientras Diana se nos conecta Fabián Esteves? Doctor, buenos días. Para mí los antecedentes judiciales son penales. Son los registros de una persona que se establecen por que se le ha condenado por algún delito penal. Pienso yo. Listo. Profe, ya volví. Que son los registros de las sentencias firmes y de la culpabilidad que posee una persona mayor de 18 años por cometer algún delito. Bueno, se está acercando, pero todavía le falta algo fundamental en los antecedentes. Que por lo tanto están registrados de manera oficial en No, el Diana, registro no están central de registrados, penados. eso no es, Diana. ¿Qué ¿No? nos dice? No, eso les está acercando, pero todavía no. ¿Qué nos dice Efraín Díaz? Profe, son los registros que quedan en firme de una persona ya judicializada y que sea mayor de edad. Perfecto, se está acercando, se están acercando bastante, pero les falta algo fundamental. Miren, ¿qué les falta? Partamos de lo siguiente, los antecedentes penales no son ningún registro, eso no es registro. Ustedes se están acercando ¿en qué sentido? Un antecedente penal hace parte que esa persona que está siendo procesada haya sido condenada por la comisión de un delito. Partamos de eso es lo que ustedes han dicho básicamente, que esa persona haya sido condenada por la comisión de un delito. ¿Cuál delito? Cualquier delito. Primer elemento de los antecedentes, pero son varios. Aparte de que la persona haya sido condenada, también se necesita, mis doctores, se necesita que esa condena esté en firme. Ojo, que esa condena esté en firme. ¿Y cuándo hablo que una condena esté en firme? Cuando no proceda ningún recurso, cuando esa condena esté ejecutoriada. Y aparte de eso, mis doctores, aparte de que la persona haya sido condenada por la comisión de un delito, aparte de que esa sentencia se encuentre en firme, también que la sentencia esté vigente. Eso era lo que le faltaba, que la sentencia esté vigente. Porque puede pasar que la sentencia ya esté prescrita. Si a mí me condenaron, doctores, por el delito de hurto hace 20 años, pues esa sentencia, ¿me condenaron? Sí. ¿La sentencia está en firme? Sí, pero no está vigente, porque eso fue hace 20 años. Y a mí me condenaron a 5 años de prisión. Entonces ya esa pena está prescrita. La sentencia ya no está vigente. Entonces se necesitan esos 3 requisitos, mis doctores, para que hablemos de un antecedente penal. Primero, que la persona haya sido condenada por la comisión de un delito. Segundo, que esa sentencia se encuentre en firme. Y tercero, que la sentencia esté vigente. Cuando se reúnan esos 3 requisitos, mis doctores, hablamos que esa persona tiene antecedentes penales. Antes no. Antes podrá tener anotaciones. Por ejemplo, que está siendo investigada por la comisión de 50 delitos. No son antecedentes. Esos no son antecedentes penales, son anotaciones. Antecedentes, una condena ejecutoriada, en firme, condenatoria y vigente. Entonces, cuando se reúnan todos esos requisitos, mis doctores, hablamos de antecedentes. Por eso, es bueno que ustedes analicen cuál es el historial de su cliente, porque dentro de ese historial, algunas de esas anotaciones o algunos de esos registros podrán ser antecedentes penales y otros no. Otros no. Y la fiscalía los puede utilizar, puede decir, mire, a este procesado lo condenaron hace 15 años por el delito de hurto.
Ustedes le dicen, qué pena, señor fiscal. Eso fue hace 15 años y la condena fue de 2. Entonces esa sentencia no está vigente. Por lo tanto, no es un antecedente penal. No lo es. Entonces empiezan ustedes a contrarrestar los argumentos de la fiscalía. ¿Qué nos dice don Efraín? Doctor, con respecto, no sé si cabe la pregunta ahí, pues estamos hablando de antecedentes, o sea, yo veo mucho abogado que incurre, o no sé si incurrirá, o si trabajará honestamente, de que ellos borran del sistema los antecedentes. ¿Eso es verdad o eso es falsedad? Efraín, los antecedentes de una persona están registrados en la Policía Nacional, en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en la Registraduría Nacional del Estado Civil y en la Procuraduría General de la Nación. Yo no sé si ese abogado tenga las suficientes conexiones para borrar las bases de datos de la Procuraduría, de la Registraduría, del IMPEC y de la Policía Nacional. Yo no he conocido el primer caso en mis escasos 25 años de ejercicio en el derecho penal. No he conocido el primer caso. No lo he conocido. Puede que algún abogado chanchullero tenga contactos en alguna institución, pero no en las 4. No en las 4. Es casi que imposible borrar las bases de datos de Procuraduría, Registraduría, IMPEC y Policía. No estoy diciendo que no pueda pasar, pero en esas 4 instituciones, ojo, en esas 4 instituciones se registran los antecedentes penales. Sí, doctor, pero mi pregunta basa es, no hay ley, no hay nada que borre los antecedentes. Ah, no, eso no se borra. Legalmente no se puede hacer. No se borran, simplemente si a una persona la condena, por ejemplo, hoy a 1 año de prisión, pues será antecedente durante 1 año. Después estará esa anotación, estará ese registro, pero no será un antecedente. No es que nunca cometió nada, no, quedará ese registro, ¿sí? A esta persona hace X tiempo la condenaron, quedará un registro, pero no se puede considerar a ese registro como un antecedente. Que se borre ese historial, no he conocido el primer caso en que se borre ese historial, pero estamos en Colombia y en Colombia puede suceder cualquier cosa, pero yo no he conocido hasta ahora el primer caso, Efraín. O sea que siempre va a figurar ahí, doctor. ¿Qué nos dice Windsor? Gracias, profesor, y va a la explicación, porque sé que cuando, por ejemplo, una persona va a ser candidato a alguna corporación, por ejemplo, las elecciones que vienen, y sobre eso también ahorita le hago otra pregunta, profesor, porque dadas las penas por este simple hurto, y digamos, si toda esta pena y a los honorables padres de la patria no, pero ya voy a esa pregunta, entonces a esto voy. Windsor, es que usted me está revolviendo cosas, ¿de qué me está hablando? No, pero ya le digo... son los padres de la patria? Porque yo no los conozco. Yo no sé quiénes son los padres de la patria, porque si hay padres, hay hijos, ¿cuáles son los hijos de la patria? Nuestros congresistas, por ejemplo. Para usted pueden ser padres de la patria, pero no para mí. Para mí son personas comunes y corrientes, no son ningún. No, y por eso le digo que incluso entre comillas yo lo digo porque eso no representan en nada. Bueno, a eso yo voy. Y en eso estoy de acuerdo con usted, profesor. Yo lo digo entre comillas, me faltó fue ponerle las comillas. ¿Por qué? Porque es que sé que cuando a un candidato se le investiga todo lo que es el OFA, lo que dijo el profesor de la Procuraduría, donde aplique Contraloría, donde aplique Fiscalía, donde aplique Policía. Entonces, en el caso de cuando se pide un antecedente de la policía, ¿ahí qué nos está diciendo? Y simplemente sería un registro, como explica el profesor. Y a qué yo voy, por ejemplo, esta pena en este tipo de hurto que se presenta con el ejemplo que nos pone el profesor, uno ve que las leyes del Congreso, y yo le iba a preguntar si el profesor nos va a enseñar de esos delitos que cometen por corrupción, por prevaricato, como se llame, en donde se clasifica, donde uno ve que las penas para ellos son, como las leyes las hacen para ellos mismos, son poco y nada, en cambio que para el que roba una bicicleta las penas son altas, y uno dice, ¿por qué para ellos no son altas? No sé si eso se presenta, o eso lo vemos así, o lo debemos ver de esa manera, y no sé si el profesor nos va a enseñar algo sobre eso. Bueno, no creo, porque este módulo termina el lunes, y todavía no hemos visto ni siquiera los delitos contra el patrimonio, pero de pronto en el segundo módulo.
Claro que existen delitos cometidos por funcionarios públicos que básicamente son los delitos contra la fe pública y contra la administración de justicia. Por allá ustedes van a mirar, o de pronto si en el otro módulo, nótese que aquí este módulo de Derecho Penal especial está dividido en dos. Por ahora solo hemos visto delitos contra la vida, delitos contra la integridad y formación sexual, y estamos viendo delitos contra el patrimonio. Después, ojalá que alcancen a estudiar delitos contra la fe pública y delitos contra la administración de justicia. Y allá está incluido el prevaricato, el peculado, todos estos delitos que suelen cometer los funcionarios públicos, pero en lo que atañe a la pregunta de Wilson, esos delitos tienen penas muy altas, Wilson. Los delitos cometidos por los funcionarios públicos tienen penas muy altas. Que no los judicialicen y que no los procesen es otra cosa, pero que tienen consagradas penas muy altas, sí tienen consagradas penas muy altas. Miren las penas a las que ha sido condenado este señor Samuel Moreno Rojas. Son penas excesivamente altas. De esto este señor creo que mínimo va a estar unos 40 años en la cárcel. Entonces son penas muy altas. Lo que pasa es que no se ve tan frecuentemente que a estas personas las condenen. O sea, no es que no tengan penas altas, sino que ellos buscan por todos los medios no ser procesados, no ser judicializados y eventualmente no ser condenados. Entonces, es básicamente eso, Windsor. ¿Qué Gracias, nos dice don profesor. Jairo? Sí, doctor. Tengo una confusión sobre las anotaciones. Las anotaciones solamente pueden ser cuando a usted ya reúne un antecedente que reúna los 3 requisitos para Pero tener espéreme, Jairo, antecedente. ¿usted me está hablando de anotaciones o de antecedentes? Porque De son dos anotaciones, cosas porque es que como el doctor nombró las anotaciones que también le pueden figurar a una persona, las anotaciones también pueden ser investigaciones que no llegaron a su final y le pueden figurar a una persona y no pueden ser nunca borradas tampoco de la base de datos. No, no son borradas. Es que, ¿por qué buscan que les borren las anotaciones? No, las anotaciones son registros. Digamos, en un caso, dirá, a Jairo Díaz se le investigó por parte de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, pero el proceso se archivó. Eso pasó. Mentira. ¿Es mentira que eso pasó? No. Eventualmente, sí, efectivamente, a don Jairo. Eso se borra siempre y cuando sea mentira. Pero no es mentira. ¿A esa persona se le investigó? Sí, se le investigó. ¿Que el proceso se archivó? Sí, se archivó. Otra anotación podrá decir, a don Jairo Díaz lo investigaron por el delito de inasistencia alimentaria y se profirió una sentencia absolutoria. Bueno, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. Es cierto que lo investigaron y es cierto que le profirieron una sentencia absolutoria. Otra dirá, a don Jairo Díaz lo estamos investigando por el delito de prevaricato. ¿Eso es mentira? No, lo están investigando. Entonces, ¿por qué buscar que se aborre? No, esos son hechos ciertos. Esos son hechos ciertos. Pero nótese, Jairo, que ninguno de esas 3 anotaciones es considerada un antecedente penal. Entonces, el hecho de tener anotaciones no tiene nada. Eso no tiene nada, eso no tiene ninguna punibilidad. Bueno, salvo para las imposiciones de las medidas de aseguramiento, pero eso ya será objeto de su 8º semestre. Pero en lo que atañe a la pena, no se podrá indicar que son antecedentes penales. Que sí son anotaciones, pero no son antecedentes penales. Un antecedente le digo que ya es cuando lo hayan condenado, que esté en firme y que esté vigente esa pena. Cuénteme, Jairo. Lo que pasa, doctor, es que tanto como figuran antecedentes como anotaciones, siempre es una preocupación para los que ya la han tenido y siempre generalmente buscan asesoría jurídica porque eso de alguna u otra manera tiene un rechazo social, tiene puertas cerradas laboralmente. Entonces muchas personas les inquieta ese tema porque las empresas acostumbran a consultar ese tipo de información a la hora de calificar para un empleo, para tener buenas oportunidades en cualquier campo social, político o laboral. Entonces, no, Jairo, eso no es cierto, Jairo. Eso no es cierto. Le digo por qué. Porque las empresas no tienen bases de datos donde estén las anotaciones. Usted como empresario, Jairo, si usted, digamos, es dueño de su empresa y le llega alguien con una hoja de vida, ¿usted a dónde recurre? Recurre a la página o a la base de datos de la policía, de la procuraduría,
del personería. IMPEC. Estoy hablando con Jairo, por favor, no me interrumpan. Entonces, Jairo, usted como empleador puede hacer uso desde su computador a esas bases de datos. Y Jairo, en esas bases de datos nunca figuran las anotaciones. Nunca. Entonces usted le va a decir a su trabajador o a su potencial trabajador, le va a decir, tráigame su hoja de vida por su cédula. Venga, registramos su cédula en la base de datos de la policía, que es la que lleva los antecedentes, y en esas bases de datos no aparecen las anotaciones. No aparecen. Y usted quiere cerciorarse aún más, entra a la Procuraduría General de la Nación y le da los que llaman los antecedentes disciplinarios. Y ahí tampoco aparecen las anotaciones. Entonces, Jairo, las anotaciones no aparecen en las bases de estas entidades. Legalmente, ¿quiénes tendrían derecho a acceder a esa información, doctor? Espéreme. Esas anotaciones solo las tiene la Fiscalía General de la Nación. Solo las tiene. Y no son de público conocimiento. No lo son. Usted no puede hacer un derecho de petición para que les entreguen las anotaciones, no. Usted sí lo puede hacer para que entreguen antecedentes, porque las anotaciones no son nada, son meros registros. Son meros registros. Entonces, ni aparecen las sentencias que no estén ejecutoriadas y que no estén vigentes, ni aparecen las investigaciones que eventualmente se le hayan podido iniciar a esa persona. Eso solo lo tiene la Fiscalía y eso es privado. ¿Por qué? Porque eso atenta contra el principio de la presunción de inocencia. Entonces, usted como empleador nunca podrá tener acceso a las anotaciones. Si usted contrata mañana o pasado mañana 10 o 15 o 20 empleados, usted podrá tener acceso, claro que sí, a los antecedentes, más no a las anotaciones. Por eso las anotaciones nunca cierran puertas, Jairo, porque uno no tiene acceso a ellas. Doctor, y en cuanto a los antecedentes, ¿qué tiempo tiene la persona para que le figuren al ser solicitados por la página de la policía? Pues ya cuando ya tiene pena cumplida. Mientras la sentencia esté vigente. Mientras la asistencia esté vigente, aparecerá como antecedente penal. ¿Y cuánto tiempo la sentencia está vigente? Pues el tiempo que lo hayan condenado. Si lo condenaron a 10 años, pues son 10 años que esa sentencia está vigente. O a 15, 15 años. Es la sentencia, es el tiempo por el cual lo hayan condenado. Entonces, suele pasar, porque estamos en Colombia, que una persona no le borren eso. Pero para eso contrata un abogado y el abogado hace un derecho de petición pidiendo la prescripción de esa pena, no la prescripción de la acción penal, sino la prescripción de la pena, y le borran el antecedente. O sea, ojo, le borran el antecedente, y cuando le digo le borran es que ya no va a aparecer ni en la página de la policía, ni en la página de la Procuraduría, ni en la página del IMPEC, pero sí va a aparecer esa anotación en la Fiscalía, que alguna vez lo condenaron, claro que sí, pero nosotros como público ya no vamos a tener ese acceso a esa información. El acceso, la información que reposa es las condenas que esta persona tenga y esas condenas si están vigentes o no. Esa es la información que nosotros podemos obtener de cualquier persona con base en su número de cédula. ¿Listo, Jairo? Muchísimas gracias, doctor. Muy importante esa aclaración. Listo. ¿Qué nos dice John? Profe, buenos días. Pues yo tengo preguntas. Primero me gustaría saber por qué apágame la cámara, John, porque se está escuchando muy mal. Ok. ¿Por qué se registran o por qué se llevan también a la registraduría? ¿Cuál es la razón? Eso es mandato legal. Porque nótese, John, que la registraduría, las personas que son condenadas no pueden votar. Y si no pueden votar, entonces esa base de datos la tiene que llevar la registraduría, por cuanto esas personas no pueden ejercer el derecho al sufragio. Qué buena respuesta, doctor. Gracias. Ok. Y la otra es que, pues, con respecto a lo que acaba de decir Jairo, pues a mí sí me sucedió algo parecido, y por el solo hecho de tener una demanda contra una empresa en un proceso laboral, yo sí aparecía como demandante, y aún así, durante un periodo de 1 año y medio que duró el proceso, a mí prácticamente me negaron, digámoslo así, el derecho al trabajo, porque obviamente la empresa sí hizo un estudio de seguridad más profundo, obviamente por el trabajo que yo iba a realizar, y evidenciaron de que yo tenía demandado a una empresa. Entonces ahí es donde uno pero dice... es que tener demandado a una empresa, yo no es un antecedente penal. Eso ya son políticas de las empresas que no contratan a personas que demanden a sus empleadores, pero el demandar no es un antecedente penal y menos es una anotación. Eso es una base de datos pública
que la tiene la rama judicial, en la cual se puede determinar si una persona es demandante o demandado de cualquier clase de proceso. Ahora, John, ¿usted tiene alguna prueba que determine que la empresa no lo contrató por haber demandado? Obviamente no, porque uno sabe que y ellos no lo van a reconocer Entonces, John, si abiertamente. no hay pruebas, no hay derecho. Ojo, si no hay pruebas, no hay derecho. Que haya pasado así, puede ser, pero entonces entramos en el Hay que campo de entrar las a demostrar. especulaciones. Claro, pero eso no son antecedentes. Por ahora solo estemos en nuestro campo penal. ¿Vale, John? Ok, listo. Vale, perfecto. Listo. ¿Qué nos dice Eduardo? Profesor, yo tengo una pregunta. Las anotaciones en dado de que vuelva la persona que tiene la anotación a cometer un delito, la No, pero es que, fiscalía puede ojo, usar las estamos hablando de anotaciones una como un anotación, argumento. Eduardo, anotación o antecedente. Que son dos No, cosas que ya haya completamente tenido el distintas. antecedente. Son completamente distintas Que una ya- anotación a un antecedente. No utilicemos las palabras incorrectas. Pero digamos, en dado caso de que ya se haya, o sea, ya no pueda hacer o sea, no haya impugnado la pena, pero haya tenido el antecedente y haya quedado ya una anotación. La anotación se puede usar como precedente. Usted me está hablando excesivamente mal. ¿Esta persona tiene antecedentes o tiene anotaciones? Tiene una anotación. ¿Y qué dice la anotación en su caso hipotético? ¿Qué dice? En el caso hipotético diría que pues que esta persona cometió cierto delito, pero pues ya pagó una pena, supongamos. O sea, ya la pena está prescrita. Entonces sí es una anotación porque no es un antecedente por cuanto la pena no está vigente. ¿Y qué pasa, Eduardo? ¿Se nos fue, Eduardo? Dígame, profesor, qué pena. Cuénteme, o sea, esta persona tiene un antecedente que dice, una anotación que dice que en alguna época lo condenaron, pero ya se vivió esa pena. ¿Y qué pasa? Y entonces la fiscalía puede usar esa anotación de que cometió, por ejemplo, que haya sido por el mismo delito, como un precedente judicial, o sea, como un alegato. Yo les dije, eso lo puede utilizar la fiscalía para la imposición de medidas de aseguramiento, pero eso será objeto de su estudio en el 8º semestre. Será posible que la fiscalía lo utilice para imposición de medidas de aseguramiento, pero nunca será un antecedente penal. O sea, para la condena no, pero la imposición de medidas de aseguramiento sí. ¿Qué nos dice don William? Profe, buenos días, profe. Profe, tenemos una pena de 20 años. El personaje, por buena conducta, por comportamiento y todo eso, se la rebajan a 10. Él sale entre esos 10 años. En ese momento que él sale, la pena base, la de 20 años, la podríamos, por ejemplo, si llegara a cometer un delito después de los 10 años, esa pena de 20 años, profe, la podríamos estar incluyendo en los antecedentes o en el momento que él sale de la cárcel a los 10 años. No, es que ¿Ya William, se borra todo? No, William, no. Es que yo veo que estamos como muy flojos en esto. Mire, William, que uno puede salir de la cárcel sin pagar la pena. Sin pagar la pena completa uno puede salir de la cárcel. Es que una cosa es salir de la cárcel y otra cosa es pagar la pena. Son cosas completamente distintas, completamente distintas. Porque si usted mira el artículo 64 del Código Penal, allá indica que uno puede salir en libertad, ojo, en salir en libertad, cuando uno haya cumplido las 3/5 partes de la pena. ¿Qué dice eso el 64? ¿Qué dice el 64? Búsquelo, William. Artículo 60, dice artículo modificado. ¿Qué dice? Ley. Libertad condicional. No diga las modificaciones. Libertad condicional, sí. Bueno, eso listo, brother. Libertad condicional. ¿Qué dice? Dice el juez previa valoración, valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos. Primero, que la persona haya cumplido las 3/5 partes
de la pena. Segundo, que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundamentalmente que no existe necesidad de... Fundamentalmente, que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena. Tercero, que demuestre arraigo familiar y social. Corresponde el juez competente para conceder la libertad condicional, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o la inexistencia de la arraigo. Entonces, en todo caso... Hasta ahí, William, hasta ahí. Entonces quiere decir, William, que el hecho de estar en libertad no quiere decir que haya cumplido la pena. No. Esta persona, si le aplicamos el artículo 64, esta persona está presa, cumple las 3/5 partes de la pena y sale, pero sale a cumplir unos requisitos, sale a cumplir el resto de la pena por fuera. Pero no quiere decir que la pena haya sido cumplida todavía, no, todavía está como en un periodo de prueba. Entonces, cuando analicemos un caso, tenemos que investigar por qué salió esta persona de la cárcel. Si salió en virtud de la libertad condicional, si salió en virtud de un permiso, o si salió porque pagó la totalidad de la pena. Entonces, nótese que uno puede salir de la cárcel por distintas razones, Entonces, cuando usted me diga, si la persona sale de la cárcel, primero me tiene que decir cuál fue la razón por la cual esa persona salió de la cárcel. Y una vez hayamos analizado la razón por la cual la persona salió de la cárcel, sí podremos analizar si todavía sobre él pesan antecedentes o no. Pero si en el caso que usted leyó, en el caso del 64, si él sale por libertad condicional, todavía está el antecedente, porque no ha pagado la pena. Y la pena se paga cuando un juez de la República, esto es, un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, indica que la pena queda prescrita. La prescripción de la pena. No la prescripción de la acción penal, sino la prescripción de la pena, lo que en el argot popular se conoce como pagó la pena. Pagó la pena. Entonces, en ese momento ya no será un antecedente, sino se convierte en una anotación. ¿Listo, William? Sí, profe, o sea que desde que él salga y un juez no dictamine que él cumplió su pena, de resto él sigue vinculado a la sentencia. Él tiene antecedentes. Listo, profe, gracias. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Alejandro? Pues yo le iba a preguntar básicamente que cuánto tiempo tenía que pasar para que prescriba la pena, pero creo que ya la respondió diciéndolo de que Pues, cuando el juez diga que ya terminó su pero pena. básicamente, pues no porque nosotros como abogados sabemos que, ¿cuál es el término de prescripción de una pena? Pues la pena. Si lo condenaron a 5 años, pues el término de prescripción de la pena serán 5. Si lo condenaron a 10, pues serán 10. Si lo condenaron a 40 años de prisión, pues serán 40 años de prisión de prescripción de la pena. Es la pena que haya impuesto el juez. Si el juez impuso tantos meses de prisión, pues serán esos meses de prisión los que se tienen en cuenta para prescribir la pena. Por eso, cuando ustedes sean abogados y tengan un procesado, un representado, un prohijado que ha sido condenado, ojo, que ha sido condenado, ya está condenado por la comisión de cualquier delito, y a ese procesado ya lo condenaron y está huyendo, y él acude a donde ustedes y les dice, doctor, ¿cuánto tiempo tengo que durar perdido? Entonces usted le van a preguntar, ¿a usted a cuánto tiempo lo condenaron? Dirá, a 20 años, pues son 20 años que tiene que durar perdido. Usted lo sabe, el juez ya le dijo cuánto tiempo que tiene que durar perdido. Si dura perdido 19 años y 364 días y lo capturan, pues paga los 20 años de prisión. Pero entonces, ¿cuánto tiempo tiene que durar perdido? Pues el término de prescripción de la pena. Y el término de prescripción de la pena O sea, lo que dura la pena. Que lo hayan condenado. ¿Y la acción penal, profe? No, la acción penal es el término que tiene el Estado, que ya lo vimos, el término que tiene el Estado para encontrar el responsable de un delito. Son términos completamente distintos. Una cosa es la prescripción de la pena y otra cosa es la acción penal. ¿En cuánto prescribe la acción penal? Bueno, ¿20 eso ya años se había también? dicho en el módulo pasado. El término de prescripción de la acción penal es el máximo de la pena que diga la ley, nunca podrá ser inferior a 5, nunca podrá ser superior a 20. Eso lo dice el artículo 82 y siguientes del Código Penal. ¿Qué nos dice Luis Onofre?
Profe, tengo una pregunta. Si una persona es condenada y sale con las con las 3/5 partes, lo que ordena el juez, y en ese transcurso lo condenaron por hurto agravado, y en el transcurso que él sale con las 3/5 partes, vuelve y lo capturan con el mismo delito, hurto agravado, ¿lo pueden condenar por lo mismo? No, pues no es que es otro delito, es el delito, es otro delito, es otro hecho, que es el mismo delito, sí, pero es otro hecho completamente distinto. Doctor, Entonces, y le acumulan las dos penas, lo que le hace falta, más esta sí, condena que en ese caso le van a revocar, es que miren, la libertad condicional es un beneficio, ojo, es un beneficio, es un premio que se le da a la persona si cumple los requisitos del artículo 64. Pues si sale a cometer otro delito, pues le revocan ese beneficio y pagará la nueva pena acumulada con la antigua. Ah, era eso. O sea, le revocan el la beneficio. condición de... Claro, le revocan ese beneficio. Ese beneficio Ah, es ya, para que ya. se salga a portarse bien, no para que salga a seguir delinquiendo. Gracias, profe, gracias. Vale. ¿Qué nos dice don Luis Carranza? Gracias, doctor. Una dudita, le escuché. Entonces, si la persona es condenada a 10 años, está prófuga durante 8, en ese momento es capturado, ahí lo condenan nuevamente a los 10 años, ¿sí? No lo condena nuevamente, paga sus 10 años porque a eso lo condenaron. O sea, no se tiene en cuenta el tiempo que duró perdido. Gracias. Sí. Don Alex. Doctor, buenos días. Doctor, una pregunta, una duda. El condenado sale a las 3/5 partes de haber cumplido su condena. ¿Eso tiene que solicitárselo al juez o es automático? ¿O tiene tiene que solicitar al juez porque... Rogado. ¿Usted tiene un código ahí a la mano, Alex? Sí, claro que sí, doctor, acá lo tengo. Leamos nuevamente el 64. Mire que son varios requisitos. Primer requisito, ¿cuál es? Mire cómo inicia ese artículo. ¿Cómo inicia, Alex? Libertad condicional. El juez previo valor. ¿Quién? Libertad condicional. El juez. ¿Quién? El juez. Por eso el juez. ¿Eso cuál automático? El juez es el que manda. El juez es el que tiene la libertad del procesado en sus manos. Es el juez. ¿Qué tal eso automático? O sea, que fuese como un computador que dijera las 3/5 para fuera. No, el juez es el que manda. Es el juez. Entonces, ¿el juez qué? ¿El juez qué? ¿Qué dice? El juez, previa valoración de la conducta punible. O sea que el juez tiene que valorar. El juez tiene que estudiar ese caso. Ahí no dice. Y si al juez se le pasa... No, eso no. El que tiene que estar pendiente de eso es el procesado y el abogado. El juez no tiene que estar pendiente de eso. A eso me refiero. ¿Se le pasa qué? ¿El tiempo? El tiempo. Si el abogado defensor no está, mejor dicho, como quien dice, en la jugada, pues entonces... No, es que el que tiene que estar en la jugada es el preso. Ok. El preso, a menos de que quiera seguir allá. Pero es el que tiene que estar pendiente de cuánto tiempo lleva, cuánto tiempo ha redimido y eventualmente cuándo puede llegar a salir. ¿Para qué? Para hacerle la solicitud ¿a quién? Al juez. ¿Listo, Bueno, Alex? pero me imagino que ese caso es recurrente, que se le pase al mismo reo cuando son condenas largas, se les pasa el tiempo y no avisan. Ellos andan muy pendientes de eso, ellos andan muy pendientes ellos llevan día a día los días que usted habla con un preso y ellos llevan casi que por días porque ellos solo piensan en su libertad, Claro, igual ellos cada que redimen, por eso es que redimen pena, porque haya que redimen, le hacen la solicitud al juez para que les diga cuánto les queda, pero yo creo que el 99% de las personas privadas de la libertad andan muy pendientes precisamente de eso, porque es su libertad la que está en juego. ¿Qué nos dice Judith? Eso iba a decir, profe, pues el pendiente de la persona que está condenada, porque pues no sé si digamos un juez tiene un límite de cuántos procesos llevar, porque imagínate el juez prestándole atención a ver en Bogotá un juez puede tener perfectamente un juez de ejecución de penas, que son los que llevan estas cuentas,
puede tener perfectamente unos 3.000 procesos a su cargo y es imposible que esté pendiente de las 3.000 penas, pero para eso están las solicitudes de los procesados, de los condenados en este caso. Exactamente. Ujú. ¿Ese tiene un límite, profe? No, ¿Un los jueces no límite? tienen Que límites, digan, desafortunadamente. ¿no? Un juez, les digo, puede tener, como en provincia, pueden tener 100 procesos. En Bogotá, que es donde más carga laboral hay, un juez de ejecución de penas, les digo, con conocimiento de causa, pueden revisar las estadísticas. Un juez de ejecución de penas perfectamente puede tener 3.000 procesos a su cargo. Y son 20 juzgados. mucho. Entonces, estamos hablando de 60.000 procesos. Exacto. Sí, Ok, ¿qué nos gracias, dice profe. Henry? Doctor, en ese caso de los presos, ellos mismos pueden solicitar al juez se les aplique esa medida o siempre tiene que ser por intermediario de su abogado y en caso de no tenerlo, ¿quién aplicaría eso? Ellos mismos pueden hacer la solicitud, Henry. Ellos pueden hacerlo o personalmente o por medio de su abogado, pero muchos ya no tienen abogado o ya fueron condenados, entonces ellos mismos pueden hacer la solicitud. Perfecto. Vale, don Arturo. Gracias, profesor. Profesor, en cuanto al beneficio que se le da a una persona que ha sido privada de la libertad a causa de un delito, que tiene que ver con las 3/5 partes, esto también ha de depender del delito que se ha cometido. Un ejemplo, una persona que ha cometido un delito de secuestro extorsivo podría acudir a pedir esas 3/5 partes o por el contrario, tendría que redimir mucho más pena para poder acceder a tener dicho beneficio. Listo. Entonces, ya don Arturo nos pregunta es si de pronto para delitos, digamos, considerados graves, es más, don Arturo, ¿qué tal un delito contra un menor de edad? Un delito sexual contra un menor de edad, que son delitos supremamente graves. Nótese lo siguiente. ¿Qué nos dice el artículo 64? Dice que se deben reunir varios requisitos. Primero, que la persona haya reunido las 3/5. Segundo, que tenga un adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento de penitenciario. Esto es que tenga buena conducta, lo que nosotros denominamos como buena conducta. Tercero, que se demuestre un arraigo, familiar, básicamente. Y dice, corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la inexistencia o inexistencia del arraigo. En todo caso, su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre la insolvencia del condenado. El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba, cuando este sea inferior a 3 años. Entonces, a partir de eso, hombre, don Arturo, decimos, a partir de eso, por regla general, no se mira la clase de delito. Sin embargo, ojo, don Arturo, si existiere alguna disposición legal que prohíbe la concesión de la libertad condicional en determinados delitos, pues no se podrá conceder. Entonces, si existiere una ley que indica para delitos de secuestro extorsivo o de delitos sexuales contra menores de edad, no se puede conceder la libertad condicional, entonces no se podrá conceder la libertad condicional y se tendrá que cumplir la totalidad del tiempo que la persona haya sido condenada estando privada de la libertad. Entonces, salvo disposición en contrario, ojo, salvo disposición en contrario, no se mira el delito. ¿Listo, don Arturo? Muchas gracias, profesor. Listo, mis doctores. Entonces dejemos ahí. Mañana continuamos. Les deseo un feliz resto de día y muchas gracias por su asistencia. Doctor, muchísimas gracias. Es usted muy gentil. Doctor, muchas gracias, doctor, por su clase. Muchas gracias, Muy buen amable. día, doctor. Muy amable, doctor. Buen día, Gracias, doctor. Buen día. Muy amable, profe. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Buen día.